Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. La primera lectura nos habla hoy de esta institución de los diáconos, y es que dice que la comunidad crecía, eran muchos ya en Jerusalén y que habían venido de fuera también, que se hacen creyentes, y en el medio de la multitud hay una queja de los creyentes de lengua griega. Esto es curioso ver cómo en casi todas las comunidades cristianas antiguas eran muchas veces bilingües. Eso que para algunos hoy parece una cosa extraña, el bilingüismo, era la cosa más normal del mundo en la antigüedad, y más desde que Alejandro Magno había invadido medio mundo, o algo más de medio mundo conocido, y después los romanos vuelven a invadir. Era normal que se hablasen 2 y 3 lenguas, y a veces más, en todo el mundo prácticamente. De hecho, es curioso cuando nos vienen los misioneros africanos ahora aquí y les preguntan: bueno, ¿cuál es tu idioma? ¿Cómo se llama el que hablas? Y todos te hablan de que hablan 3, 4 idiomas, de los cuales uno siempre es el francés o el inglés, porque eran colonias, y los otros son 2, 3 idiomas nativos, y los hablan no 1, sino 2 o 3, porque si no, no se entienden con los pueblos cercanos. O sea, ya no bilingüismo, sino polilingüismo tranquilamente. Y eso era lo que pasaba también en la primitiva comunidad en Israel, pero también lo que pasaba en Roma. En Roma es curioso ver en las mismas catacumbas textos tanto en latín como en griego. En los dos están, porque había de habla griega y de habla latina. Pues aquí son de habla que dice hebrea, que no es el hebreo, sino el arameo, o sea, la lengua que hablaban los hebreos, que en esta época es el arameo, y el griego, que era la lengua común, aunque estaban bajo el Imperio Romano, que la lengua oficial era el latín, pero es igual, aunque la lengua oficial fuera latín, allí la lengua más internacional era el griego, y la lengua que hablaban propiamente ellos, más los del lugar, el arameo. Pero es curioso, habían los de lengua griega que se quejan contra los de lengua hebrea, entendamos arameos, a los que son de origen hebreo. Se quejan porque los tratan mal a la hora de repartir entre los pobres. Y es que los apóstoles no sirven para eso, como los obispos no sirven para llevar cáritas ni para llevar cosas asistenciales. Y es en ese momento en que se dan cuenta: lo suyo ha de ser la predicación, el estudio de la palabra y la evangelización, pero todo lo que es asistencial, aunque también tiene a su parte evangelizadora la asistencia, pero lo que es asistencial lo ha de llevar gente que se dedique a eso. Y así instituyen los diáconos. Los diáconos que se dedicarán primero a esto, a todo lo que es asistencial, y nombran los 7 primeros diáconos. Pero también veremos, y esto lo veremos si no recuerdo mal el lunes, cuando veremos la muerte, en 2 días, la muerte de Esteban, el diácono, que también predicaba y bautizaba. Pero es muy curioso ver cómo los diáconos predican, bautizan, pero no celebran la Eucaristía, no imponen las manos, o sea, imponiendo el Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación, nada de eso. Para eso están los apóstoles. Y es que el diácono, y esto lo explica muy bien Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, participan al orden sacerdotal,
donde hay 3 grados, el grado máximo, el obispo, como colaboradores de los obispos. El segundo grado es el presbítero, decimos normalmente el sacerdote, pero digamos el presbítero, y después el diácono. Pero curiosamente el diácono no es sacerdote, sino ordenado solo para el servicio. Y en principio no está ordenado para el servicio al párroco ni a la parroquia, sino al servicio del obispo, de la diócesis. Y eso es curioso. El diácono no es un cura al que le faltan cosas, sino es un ministerio propio dedicado sobre todo a lo que es la caridad, lo que es la asistencia y caridad. Y después, como buen cristiano, a todo lo que es el apostolado. Y dentro de la Iglesia se le da esa potestad del bautismo, poder bautizar, que en el fondo todo lo que hace un diácono lo podría hacer un laico con permiso del obispo, porque no es sacerdote, es laico ordenado para el servicio. Por eso cuando oficia un matrimonio no hay Eucaristía, solo hay, él hace de testigo oficial de la Iglesia en nombre del obispo para atender ese matrimonio, porque los que se casan son los novios, pero necesitan de esta presencia de la Iglesia que da validez a ese matrimonio, esto desde el Concilio de Trento, y por eso puede actuar el diácono. Pero el resto también hay diócesis de misión donde se confía a cualquier laico cualificado de la Iglesia, se le hace un curso para entender cómo lo ha de hacer y qué ha de hacer en nombre de la Iglesia, y puede oficiar matrimonios, un laico. Igual que un laico puede oficiar funerales, puede oficiar, ¿qué es lo que no puede hacer nunca un laico, ni puede hacer nunca un diácono? Pues ni celebrar misa, ni confesar y perdonar los pecados. Eso está reservado al sacerdocio y no es parte del sacerdocio ministerial, sí del sacerdocio que llamamos real, pero no del sacerdocio ministerial. Ese ministerio está reservado a los obispos y a los sacerdotes, sus colaboradores. Pero pasemos solo un momento al Evangelio. Hoy hay como una pausa en este capítulo 6. Si habíamos visto al principio de ese capítulo 6 lo que era multiplicación de los panes y los peces, en función del discurso eucarístico que hará Jesús. Justo después de eso viene que vuelven a Cafarnaúm. Jesús está rezando en la montaña, pasan toda la noche bregando, y cuando están a punto de llegar, Jesús les pasa a pie, caminando sobre el mar. Bueno, estas cosas de Jesús que cuestan a veces de entender, pero que son así y ya está. Y Jesús lo ven, lo quieren hacer entrar en la barca, pero ya llegan. Y va directo ya a la orilla, Jesús caminando sobre el mar. Y en un día una noche de un cierto oleaje y viento, quedarán sorprendidos, pero ya se han acostumbrado a todas las cosas de Jesús casi, con lo cual ya no les importa ya tanto. Eso es una cosa que pasa con muchos santos. Cuando hay santos donde la acción de Dios se ve, es muy curioso ver los colaboradores. Ven milagros, pero lo encuentran normal. Ven la acción de Dios, pero es lo más normal del mundo. Solo cuando no la ves, cuando no estás acostumbrado, entonces te llama la atención. Cuando ya te has acostumbrado a muchas cosas de las que Dios hace, ya los que están allí ya no encuentran, ya lo ven normal. Es todo normal, es lo que ha de ser. Pues bueno, en Jesús es lo que ha de ser y ya le pasan estas cosas. Jesús actúa de esta forma extraña, mostrando realmente quién es el Hijo de Dios. Y a partir de del lunes, ya empezaremos con ese gran discurso y sobre lo que es el pan de vida, en lo que es la Eucaristía, en todo ese capítulo 6 que le llevará al final a que la gente le abandone. Muchos, este lenguaje es difícil. ¿Cómo nos hablas de comer de tu cuerpo, beber de tu sangre? Y lo que no hace Jesús es, viendo que la gente se va, a decirle, no, tranquilos, que esto es solo simbólico. No, es que es real. Comeremos de su cuerpo y lo haremos dentro de nada.
Este pan dejará de ser pan para ser el cuerpo de Cristo, ser comida para ser comido por cada uno de nosotros y nosotros hacernos cada vez más como Cristo, creciendo en santidad cada uno de nosotros para llegar un día con Él al reino de los cielos.